Vamos a hacer este problema, el cual dice que la espiga A y la espiga B, estas bolitas, están restringidas a moverse en las ranuras elípticas por el movimiento del eslabón ranurado. O sea, solo puede moverse por esta ranura. Si se mueve a una rapidez constante de 10 metros por segundo, determina la magnitud de la velocidad y aceleración de la espiga A cuando x es igual a 1 metro. Ok, todo esto ocurre cuando x es igual a 1 metro. Entonces vamos a agarrar esta ecuación y la vamos a poner por aquí. X cuadrada entre 4 más y cuadrada es igual a 1. Entonces, tenemos que todo esto ocurre cuando x es igual a 1 metro. Entonces, si metemos el 1 aquí, podemos obtener la posición en y. Entonces, si x es igual a 1, un cuarto más y cuadrada es igual a 1. Entonces, despejando un cuarto para acá, nos quedaría que y cuadrada es igual a 1 menos un cuarto. Ok, la parte de aquí nos quedaría 3 cuartos. O sea, este es como, lo podemos interpretar como 4 cuartos menos un cuarto es igual a 3 cuartos. Despejando el cuadrado de la y, nos quedaría que y es igual a la raíz de 3 cuartos. También esto es igual a la raíz de 3 entre la raíz de 4. Y nos quedaría como raíz de 3 entre 2 metros. Entonces, cuando x es igual a 1 metro, y es igual raíz de 3 entre 2 metros. Entonces, ya tenemos la posición cuando x es 1 metro. Entonces también nos están dando la velocidad. La velocidad dice que es de 10 metros por segundo y en dirección de x allá. La velocidad en x es igual a 10 metros por segundo rapidez constante de 10 metros por segundo. Entonces tenemos esta ecuación, la vamos a volver a apuntar por aquí abajo. Tenemos la ecuación x cuadrada entre 4 más y cuadrada es igual a 1. Entonces si la derivamos una vez, nos quedaría, o sea, como esta es una derivada por regla de la cadena, nos quedaría 2x entre 4, que es la derivada de esto. Pero ahora, como es por regla de la cadena, tenemos que sacarle derivada a esto que está aquí dentro. Entonces la derivada de la posición en x sería la velocidad en x o x punto más igual, esta parte es exactamente igual, nos quedaría 2y de la derivada de esto, y por regla de la cadena, derivando esto de aquí, nos quedaría y punto, y esto es igual a 0 por derivando este número. Entonces estos pues nos quedaría 2 aquí abajo igual a 0. Y en esta parte de aquí podemos poner las x punto y y punto como velocidad en x. Es un medio de x por la x punto, que es velocidad en x, más 2 por y punto, que es la velocidad en y, es igual a 0. Entonces habíamos visto aquí arriba que tenemos la posición en x y la posición en y la velocidad en x. Entonces sustituyendo aquí quedaría un medio de x. X es 1 metro, y la velocidad en x 10 metros por segundo, más 2, la posición en y, que era raíz de 3 entre 2, y la velocidad en y, que no la conocemos, igual a 0. Entonces despejando esto para acá, esta parte de aquí nos quedaría 5 más raíz de 3 de de velocidad de y. Este 2 se elimina con este 2, y este hace que este sea 5. Entonces nos quedaría negativo, ¿no? Este 5 pasaría de este lado negativo, nos queda velocidad en y es igual a menos 5 entre raíz de 3, y esto sería igual menos, por este menos de aquí, 2.88 metros por segundo. Entonces esta es la velocidad en y. Entonces ya tenemos la velocidad en x, que es igual a 10 metros por segundo, y la velocidad en y, que es menos 2.88 metros por segundo. Entonces, ¿por qué negativo? Aquí la gráfica x se está moviendo hacia este lado, y como tiene esta forma curva, en y va a ir descendiendo. O sea, inició aquí y va a terminar aquí. Se va a bajar todo esto. Entonces podemos sacar la magnitud de la velocidad con estas dos. Tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad de y en cuadrado. Entonces la velocidad es igual a 10 al cuadrado más menos 2.88 al cuadrado. Que la velocidad nos va a quedar igual a la raíz de 100 más 8.29. Entonces, sacando la raíz, nos quedaría que la velocidad es igual a 10.40 metros por segundo, la magnitud de la velocidad. Entonces, esta es una de las preguntas que nos estaban haciendo. Entonces nos falta la aceleración. De aquí sacamos la aceleración de la que derivamos, que es esta. Entonces, esto, como está multiplicando, podemos dejar estos de aquí fuera de la derivada. Entonces ponemos un medio, okay, y derivamos esto. Vamos a hacerlo con colores para que quede mejor. Vamos a derivar esta, luego esta. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Sería, como es un producto, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces tenemos la derivada de la primera, que es 1. Pero como esta es una función del tiempo, vamos a poner por la derivada de esto, de lo que está aquí adentro, que es x punto, por la segunda sin derivar. La que no está derivada nomás se va a pasar así. Más, ahora la derivada va a ser la primera sin derivar, que es, o
solo x, por la derivada de la segunda. Aquí esta ya es una derivada, así que esta no se le va a aplicar la regla de la cadena, solo se va a poner su derivada, que es x, dos puntos. Entonces aquí se cierra la primera, que es la de las x, y falta la parte de las y, más el 2 lo dejamos fuera y vamos a derivar esta que está multiplicada por esta. La derivada de la primera, 1, pero como es una función que no estaba derivada antes, vamos a derivarlo por lo que está dentro de la función, que va a ir multiplicando a la derivada de la cadena, que es y punto, por la segunda sin derivar, que esa ya está derivada. Ahora más la primera por la derivada de la segunda. Vamos a simplificar esto, nos quedaría un medio de x punto al cuadrado más x por x dos puntos, más 2 por y punto al cuadrado, más y por y punto, y dos puntos, perdón. Y podemos escribirlo de forma que nos quede velocidad en x al cuadrado más posición en x por la aceleración en x, más 2 velocidad en y al cuadrado, más la posición en y por la aceleración en y. Y todo esto era igual a 0. Entonces ya tenemos valores. Lo que vamos a hacer va a ser despejar todo y dejar la aceleración en y sola. Entonces si dejamos la aceleración en y sola nos quedaría, lo podemos pasar para acá, o sea 2 velocidad en y cuadrado más posición en y, aceleración en y, es igual a menos un medio de la velocidad en x al cuadrado. Aquí solo se va a poner la velocidad en x porque, como sabemos, la velocidad en x es igual a 10 metros por segundo. Entonces es una velocidad constante. Eso quiere decir que la aceleración en x es igual a 0. Entonces este 2 está multiplicando, pasaría dividiendo y nos quedaría que la velocidad en y al cuadrado más la posición en y por la aceleración en y es igual a un cuarto de la velocidad en x al cuadrado. Entonces posición en y por la aceleración en y es igual a menos un cuarto de la velocidad en x al cuadrado menos la velocidad en y cuadrado. Pasando este y dividiendo, nos quedaría que la aceleración en y es igual a menos un cuarto de la velocidad en x al cuadrado menos velocidad en y al cuadrado entre la posición en y. Sustituyendo todos los valores que tenemos, quedaría que la aceleración en y es igual a menos un cuarto de 10 al cuadrado menos 2.88 al cuadrado entre raíz de 3 entre 2. Este 2 pasaría multiplicando para arriba, pasaría a multiplicar aquí, multiplicando todo. Entonces nos quedaría que un medio, o sea, este 2 va a eliminar a 2 de estos, se nos quedaría 2 aquí, de 10 al cuadrado menos 2 veces, menos 2.88 al cuadrado. Esto entre raíz de 3. Okay. La primera parte, el primer término de aquí, nos quedaría 50 menos 50, sí, menos 50. 10 al cuadrado 100 entre 2, 50, menos 2 que multiplica, bueno, de una vez ponemos 16.5 entre raíz de 3, 6.5 entre raíz de 3 es igual, menos 66.5 entre raíz de 3 es igual a menos 38.39 metros por segundo al cuadrado. Entonces esta aceleración es hacia abajo. Entonces la magnitud nos va a salir de la aceleración en y, que es esta, y de la aceleración en x, que es igual a 0, ya que nuestra velocidad en x es constante. Entonces la aceleración es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más los menos 38.39 al cuadrado. Eso quiere decir que la aceleración, la magnitud de la aceleración es igual a 38.39 metros por segundo al cuadrado.